La pirámide de Egipto. La construcción más alta del mundo durante miles de años. Todo empezó con un objetivo: hacer una pirámide gigante que fuera perfecta. Nunca se había construido nada a esta escala. La Gran Pirámide no era solo una construcción, era donde el rey viviría para la eternidad. Durante 4.500 años, cómo se construyó esta enorme tumba ha sido un enigma. ¿Pero habrán podido los arqueólogos, gracias a los nuevos descubrimientos, resolver el misterio? Desde el diario de un obrero de la pirámide, desenterrado tras miles de años. Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide. Hasta un misterioso barco sepultado que están desenterrando ahora mismo en la base de la pirámide. Este es el proyecto más importante no solo en Egipto, sino en el mundo entero. ¿Podrán estas antiguas pistas y un novedoso experimento No sabemos si flotará o no. ayudar a revivir los increíbles secretos de los egipcios Vale, chicos, se está rompiendo. y revelar cómo fue para las personas que vivieron y murieron construyendo el monumento más increíble que el mundo ha conocido? Las pirámides de Giza forman un conjunto de tumbas gigantes construidas por los antiguos egipcios. La más antigua y la más grande es la Gran Pirámide. Es la única superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el sueño del faraón Khufu. Quería la mayor tumba de todos los tiempos. Pero cómo pudo exactamente una antigua civilización construir este coloso es, desde hace milenios, un misterio. Y el arqueólogo Mark Lehner sigue buscando respuestas. Hay 2.300.000 piedras en esta pirámide. Cuando miras más de cerca los bloques, puedes ver las marcas de las manos humanas, marcas de los cinceles. Nunca se ha visto nada así en la historia de Egipto. Lo que hace que esta pirámide sea aún más misteriosa es cómo consiguieron construirla en un desierto implacable. Hace 4.500 años, los egipcios transformaron este altiplano arenoso, cerca del Nilo, con la construcción del monumento más grande que el mundo hubiese visto. La base de la pirámide cubre un área del tamaño de 10 campos de fútbol. Los obreros transportaron tantas piedras como para construir un muro de medio metro que diera la vuelta a todo el planeta. Pero su misión era construir un monumento de 140 metros de altura que se convirtiera en la construcción más alta del mundo durante milenios. Lograr construir la Gran Pirámide parece imposible. No es algo que hiciera una sociedad primitiva. Entonces, ¿cómo se las ingeniaron los antiguos egipcios para lograr esta increíble hazaña? ¿Podría tener la respuesta a un espectacular descubrimiento situado a 250 kilómetros de allí? Wadi al-Harf es un asentamiento aislado en el desierto que los hombres que trabajaron en las pirámides usaron como centro de suministros. Durante las excavaciones, los arqueólogos desenterraron el papiro más antiguo jamás descubierto. Pierre Talet está descifrando el texto y buscando respuestas que puedan finalmente revelar cómo los egipcios construyeron la Gran Pirámide. Desde el día del descubrimiento era evidente que habíamos dado con el papiro más antiguo jamás descubierto en el mundo. Pierre quiere saber si este documento trata de verdad sobre la Gran Pirámide. ¿Habla sobre el faraón Khufu? Pierre cree que un antiguo símbolo, conocido como cartucho, podría darle la respuesta. El cartucho es una especie de círculo que los egipcios usaban para colocar el nombre del gobernante. Aquí vemos la escritura fonética de K-U-U-F-U, que forma el nombre de Khufu. Es un descubrimiento increíble, ya que es el único papiro de la época de Khufu que menciona al faraón. Pero Pierre
también necesita pruebas de que esté relacionado directamente con la Gran Pirámide. Este pequeño triángulo es la forma de la pirámide. El nombre de la pirámide es Akhet Khufu, el horizonte de Khufu, y aparece como unas 20 veces en estos papiros. A Pierre no le cabe duda de que este documento lo escribió alguien que trabajaba en la impresionante construcción de Khufu. Pero la gran pregunta es, ¿quién? Pierre ha conseguido descifrar el nombre del autor. Es un hombre llamado Merer. El papiro revela que Merer era el supervisor de un carguero y de 40 obreros de élite. Describió que la dura tarea de su equipo era transportar miles de rocas a lo largo del Nilo. Y ahora Pierre sabe que el destino de Merer era el lugar de construcción de la Gran Pirámide. Pierre ha descubierto que el río Nilo y los barcos de carga como el de Merer tuvieron un papel más importante en la construcción de las pirámides de lo que muchos expertos creían. Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide, porque no sabemos mucho sobre cómo se construyó. Y estos documentos proporcionan información muy valiosa sobre cómo los obreros pudieron levantar una construcción tan grande. Pierre quiere analizar los detalles forenses del increíble diario de Merer para ver si puede revelar aún más secretos sobre cómo los egipcios construyeron la gigantesca tumba de Khufu. Pero en El Cairo hay un arqueólogo que quiere ir aún más lejos. Hay muchas preguntas sin respuestas sobre la navegación por el Nilo de los barcos que cargaban rocas. Estoy muy emocionado. Mohamed Abdelmajid y su equipo creen que la mejor manera de aprender más sobre cómo Merer transportó las rocas desde la cantera a la pirámide es recrear cada paso que dio. El plan de Mohamed es construir un carguero de madera usando las técnicas de Merer. Después, cortar una piedra de la misma cantera en la que él estuvo e intentar transportar la roca navegando por el Nilo hasta llevarla a los pies de la pirámide. Merer nos ha aportado información muy útil para nosotros. Quizá este experimento ayude a avanzar en este campo. El primer reto de Mohamed es reconstruir el barco de Merer. El papiro revela que la nave era lo suficientemente consistente como para transportar rocas gigantes. Pero Mohamed necesita más pistas sobre cómo se construyó y cómo era. Cree que la respuesta puede estar a 20 kilómetros de las pirámides de Giza, en Saqqara. Esto es una antigua tumba subterránea, construida justo después de la Gran Pirámide para un hombre llamado Ti. Es la tumba más grande y más decorada de la zona, hecha para alguien que no fuera de la realeza. Demuestra que Ti tuvo que ser alguien importante. Esta es la estatua de Ti. Ti fue uno de los altos cargos. Contamos con muchas descripciones de sus trabajos. Uno de esos trabajos era como peluquero real. Pero a Mohamed no le interesan las habilidades de peluquería de Ti. Cree que unos relieves en la pared pueden revelar los secretos de cómo Merer transportaba las rocas. La tumba de Ti es famosa por sus escenas de construcciones de barcos. En un solo barco se puede ver a 13 personas, todos ocupados con algo. No hay testimonios escritos de tiempos de Merer sobre cómo se construyeron los barcos de carga. Por eso, descifrar estas escenas es la mejor forma que tiene Mohamed de construir el barco correctamente. Aquí se ven algunas de las herramientas que utilizaban. Aquí usan una sierra. Aquí están ajustándolo usando la hoja de la azuela. Mohamed puede afirmar que los egipcios construían sus barcos lo suficientemente resistentes como para transportar grandes rocas gracias a la precisión y consistencia de las labores de carpintería. Todo tenía que encajar a la perfección. Colocaban la tabla
y la empujaban hacia el casco para unirla. Aquí, entre las dos tablas, se puede ver una espiga. Tenían que clavarlas a la fuerza con un martillo. Hay mucho que aprender teniendo en cuenta lo que sabemos del mundo antiguo. Pero lo más importante es que Mohamed puede por fin ver cómo eran estos barcos y la forma exacta que tenían. En el astillero, el equipo ha empezado a construir el barco. Tal y como indican los relieves, el equipo va a usar tablas largas y muy finas que cubran toda la longitud del barco para darle solidez y estabilidad. La tumba ha ayudado mucho durante la construcción del barco. La forma de las tablas, el método de ensamblaje, la importancia de las vigas. Va a ser interesante para entender cómo los antiguos egipcios tenían tanta confianza en sus habilidades. El barco de Mohamed cargará con un bloque de la pirámide de tamaño medio. Para aguantar las 2,5 toneladas de la piedra, el barco de Mohamed tiene que ser increíblemente consistente. Transportar rocas navegando era mucho más fácil para los antiguos egipcios que arrastrarlas por tierra a largas distancias. Pero aún hay un misterio más. Hoy, la pirámide está a unos 8 kilómetros del río. ¿Cómo hizo Merer para llevar su barco y su pesada carga lo más cerca posible del sitio de construcción? En el desierto de Wadi al-Harf, Pierre cree haber descubierto la respuesta en el diario de Merer. Ha descubierto que Merer no solo llevaba las rocas, sino que también se encargaba de resolver este gran problema de acceso. Lo que nos indica el diario es que Merer no solo se encarga de que los bloques lleguen a la pirámide, solo es una de las labores que debe llevar a cabo a lo largo del año. La estación en la que el equipo de Merer trabajaba era importante, porque el Nilo se comportaba de manera muy diferente a lo largo del año. Los expertos han descubierto que el curso del Nilo ha cambiado. En tiempos de Khufu, el Nilo transcurría a 2 kilómetros de la pirámide. Seguía estando demasiado lejos para el barco de Merer. Pero cada año, las lluvias de verano hacían crecer el Nilo, y debido a las grandes crecidas, el agua podía llegar a medio kilómetro de la pirámide. Pero el agua de estas crecidas no era lo suficientemente profunda para los pesados barcos de carga. Entonces, ¿cómo pudo el equipo de Merer utilizar estas crecidas para acercarse más? El papiro muestra que Merer llevaba hombres hasta la pirámide para esta tarea específica. En la primera página del documento solo se habla de viajes rápidos para transportar a gente que hace algo en Giza. Y la fecha indica que era probablemente julio o agosto, al principio de la crecida del Nilo. Merer trabajaba a contrarreloj para tener a su equipo listo para el comienzo del periodo de crecida. Su tarea era un reto de ingeniería vital para el éxito de la pirámide. El papiro revela que Merer y su equipo de 40 hombres trabajaban en un dique. Un vasto cúmulo de tierra que evitaba el paso del agua. Era todo una ingeniería paisajística. Merer escribió que su equipo amontonaba madera. Pero también describió el proceso de apertura del dique y la descarga del agua. Merer canalizaba el agua a conciencia para acercar su barco a la pirámide. Si Pierre ha descifrado correctamente el papiro, esto significa que había un enorme canal creado por el hombre que contenía mucha agua de la crecida del río. Pero si esto es cierto, ¿dónde están las pruebas? En el altiplano de Giza, Mark Lenner y su equipo están intentando descubrir por dónde transcurría el misterioso canal de Merer. Nuestra misión es básicamente averiguar qué zona se inundaba en aquella época.
Para localizar el canal escondido, Mark necesita averiguar qué terreno se inundaba ocasionalmente y qué terreno estaba cubierto por el agua durante la mayor parte del año en el canal de Merer. El cieno es la clave. No puede estar más claro. Hay arena de un periodo en el que el viento la movía mucho. Y después el Nilo vuelve a su cauce y deposita el grueso cieno. Esto es lo habitual: arena del desierto y cieno del Nilo. Gracias al cieno, Mark sabe que esta zona era un terreno inundable y no un canal. Pero aún no se ha rendido en su búsqueda de los canales. Porque este cieno se depositó mucho después de la construcción de la pirámide. Estos estratos superiores de cieno son de la época griega y romana. Se sabe gracias a algunos análisis, pero también gracias a algunas cerámicas grecorromanas incrustadas en estos estratos. Mark necesita encontrar el cieno depositado durante el reinado de Khufu. Está recolectando muestras de mucha más profundidad. Eran muchos metros en los que los taladros solo sacaban arena seca. Y de pronto dieron con un cieno muy concentrado y grueso. El contraste era notable. Los varios metros de cieno concentrado nos indican que ahí tuvo que haber un antiguo canal de agua. Sabemos que el agua del Nilo llenaba un canal antiguo donde ahora está el cieno, y creemos que era la zona de descarga principal de materiales. Al analizar las muestras del lugar donde se encuentra la pirámide, Mark es capaz de resolver uno de los mayores misterios de la pirámide: cómo transportaron grandes bloques de piedra de manera tan eficiente hasta el lugar de construcción. Hace 4.500 años, los antiguos ingenieros tuvieron que transformar el paisaje de manera radical. Construyeron una serie de canales conectando extensos puertos. Cuando los ingenieros abrían diques durante la crecida anual, el agua llenaba estos huecos hasta el borde. Permitían así que los cargueros como el de Merer llegaran a solo unos pocos metros de la pirámide en construcción. El agua del Nilo llegaba hasta el lugar de construcción a través de puertos artificiales creados por el hombre. Es un sistema de ingeniería así de ingenioso lo que explica por fin cómo se pudo construir la pirámide. Khufu empezó algo que tuvo que ser seguramente una compleja ciudad portuaria. Quizás la ciudad portuaria de este tipo más extensa. Y por eso estoy más interesado, no en cómo los egipcios construyeron las pirámides, sino en cómo las pirámides ayudaron a mejorar Egipto. El agua fue clave para la construcción de la gran pirámide de Khufu. Y los arqueólogos ahora piensan que el Nilo no solo fue esencial para el transporte de materiales. Khufu hizo que los obreros dedicaran sus vidas a esta tumba monumental. ¿Pero cómo? En una isla del Nilo, la egiptóloga Salima Ikran investiga la conexión entre el río y el poder del faraón. Cree que el Nilo era el secreto de la autoridad de Khufu, y esto revela por qué gente como Merer se preparó para dedicar su vida a construir su monumento. El Nilo es la clave de la civilización egipcia. Sin el Nilo, los egipcios no habrían existido. Las crecidas fueron vitales para regar el terreno. Por eso, los egipcios construyeron nilómetros como este para medir las crecidas. El agua llegaba y esta subía y subía a la vez que la crecida aumentaba. Se pueden ver estas marcas aquí que medían la altura de la crecida. Cuando la crecida alcanzaba un punto medio en este edificio, los antiguos egipcios sabían que iban a tener una buena cosecha ese año.
Por aquí habría sido una situación de crecida ideal, demasiado por abajo. La gente habría muerto de hambre y demasiado por arriba los habría arrastrado el agua directamente. Los antiguos egipcios no pensaban en la crecida anual como un fenómeno natural. Era algo controlado por los dioses. Y esto convertía al divino Khufu en alguien muy poderoso. Para los antiguos egipcios, el rey era Egipto, la tierra de Egipto, y eso también incluía el Nilo. Así que si la tierra era fértil y sólida, significaba que el rey era fuerte y bueno. Si el Nilo fallaba, significaba que algo malo pasaba con el rey. El éxito del rey y su poder como gobernante estaba muy relacionado con la fuerza y poder del Nilo. El golpe maestro de Khufu era explotar la creencia extendida de que él controlaba la crecida de este poderoso río. Los obreros de la pirámide querían construir su gigante tumba porque sabían que satisfacer a su poderoso faraón significaría que la tierra se regaría y no morirían de hambre. Los granjeros trabajarían felices para él y sus impuestos ayudarían a financiar la gigantesca construcción. Por lo que sabemos, gracias a los pocos textos disponibles, parece que las crecidas eran bastante frecuentes. Así que todo parecía ir bien. El país era rico, había crecidas frecuentes, el faraón estaba al mando y era capaz de recaudar una buena cantidad de impuestos. Fue la riqueza lo que permitió que la Gran Pirámide se pudiera construir y poder pagar a los obreros. Así que, en realidad, todo el sistema de impuestos está conectado a las pirámides y su construcción. El control divino de Khufu sobre sus trabajadores fue esencial, ya que muchos trabajos de construcción eran extremadamente peligrosos y agotadores. ¿Qué esperaba el gobernante de sus trabajadores? Mark Lenner quiere ver hasta dónde quería Khufu que llegaran sus trabajadores y para descubrirlo está yendo a una zona en las profundidades del monumento. Este es el pasadizo descendiente. Llega a más de 100 metros de profundidad. A partir de aquí, tenemos que ir a gatas, lo que hace el acceso aún más difícil. Este pasadizo escondido conduce a la cámara subterránea. Aquí es donde Mark cree poder encontrar pruebas de las demandas extremas de Khufu a sus trabajadores. Llegamos a lo que es, en verdad, una cueva artificial inacabada. En algún lugar, aproximadamente a 7 metros en esa dirección, estaría justo el centro, debajo del eje de la Gran Pirámide, a 30 metros por debajo del nivel del suelo. Algunos arqueólogos creen que esta cámara se ideó para ser rellenada con ofrendas, pero se abandonó cuando murió el faraón. Sea cual sea su fin, Mark está descubriendo lo duro que era trabajar cavando este espacio. Los hombres estaban aquí abajo quitando roca para abrir la cámara. Y podemos ver a nuestro alrededor cómo lo hicieron. Y aquí, como en cualquier proyecto inacabado, se ven signos de la mano del hombre y quizás también de la miseria humana que había detrás de la construcción de la pirámide. Los obreros tenían que trabajar en condiciones extremas y no era un trabajo ideal para claustrofóbicos. En estos caminos principales aún se pueden ver trozos que los últimos trabajadores dejaron cuando acabaron. Eso sí, el polvo tuvo que ser muy molesto. Estas condiciones tuvieron que ser muy duras, pero a Khufu no le importaba, y si acaso le importaba que acabase en su pirámide, importaba más. Khufu llevaba a sus trabajadores al límite para construir esta tumba gigante que le llevaría a la eternidad. Todo tenía que ser a escala gigante. La Gran Pirámide está formada por más de 2 millones de bloques de piedra. Abajo, a 30 metros de profundidad, está la cámara subterránea, excavada en roca firme. Esta es una de las 3 cámaras que hay.
En el cuerpo de la pirámide hay una pequeña habitación conocida como la Cámara de la Reina. Justo encima hay un pasillo inclinado denominado la Gran Galería, que conduce al punto focal de la pirámide, la Cámara del Rey. En esta habitación, en el centro de la pirámide, descansa un gran sarcófago. El faraón solo podía pasar a la vida eterna si su cuerpo se mantenía a salvo. Y cuanto más grande y compleja fuera esa tumba gigante, menos posibilidades habría de que alguien llegara y encontrara el cadáver. Pero cuanto más amplio era el diseño, mayor era el número de rocas que había que transportar navegando. En su taller naval en El Cairo, Mohamed intenta construir un barco de madera como el que Merer usó durante el reinado de Khufu. Pero le preocupa que su barco no pueda soportar las pesadas rocas necesarias para construir una pirámide gigante. Queremos asegurarnos de que el barco sea lo suficientemente consistente como para soportar el peso de la roca. No creo que Merer tuviera ese miedo o que pensara en los problemas de peso. Nosotros no tenemos tanta experiencia, pero él sí la tenía. El equipo de Mohamed ha ensamblado el barco de 8 metros de largo usando técnicas que han sacado de varias imágenes de antiguas tumbas. Pero aún no están seguros de qué deberían usar para mantener todas las piezas juntas. ¿Podrá Mohamed obtener la respuesta gracias a uno de los descubrimientos más importantes de Egipto? Es un descubrimiento increíble situado justo a los pies de la Gran Pirámide. Este es el proyecto más importante, no solo en Egipto, sino en el mundo entero. El arqueólogo Eisa Zidane supervisa el trabajo que se hace aquí. Su equipo está recogiendo objetos de un profundo agujero excavado en la piedra. Lo que han encontrado es impresionante. Son piezas de un barco desmantelado. Según nuestros análisis, data del año 2600 a.C. Es del mismo periodo de la pirámide de Khufu. Así que este sería el barco del rey Khufu. Me alegré mucho porque soy la primera persona que toca esta madera desde hace más de 4000 años. Este barco desmantelado fue una ofrenda a Khufu que, supuestamente, tendría que volver a ensamblar en el más allá. Ahora el equipo debe descubrir qué utilizaban para mantenerlo unido. Hasta ahora, no han descubierto nada que indique que usaran clavijas de madera o metal. ¿Descubrir cómo unían las piezas les dará una respuesta? El problema con el que se topa el equipo al ensamblar el barco es que el paso del tiempo ha hecho mella en la madera. Estas piezas de madera, como puedes ver, estaban en muy malas condiciones, muy deterioradas. La humedad y las temperaturas son muy altas. Este es el factor principal del deterioro. Los investigadores inyectan resina y rellenan las partes que faltan para restaurar la forma original de las tablas. Esta tabla es una de las más largas con las que hemos trabajado. Estoy seguro de que habrá más largas, pero esta tiene 8,5 metros de largo. Es probablemente una de las tablas de la cubierta que iría cerca del borde del barco. Si consigo que esta tabla sea consistente y estable, entonces podremos saber mucho más del material y del barco en sí. Es como un rompecabezas enorme, pero increíblemente frágil. La mejor manera para obtener respuestas es con la última tecnología. Al acabar con la conservación de cada pieza, también hemos hecho un escaneo láser 3D. Vamos a intentar ensamblar el barco en el ordenador porque nos da una idea de la forma del barco sin riesgos de dañar las piezas originales.
El escaneo 3D revela que hay agujeros en muchas de las tablas y que están alineados. Esto sugiere que el barco no tenía clavos. Estos agujeros podrían haber sido utilizados para pasar una cuerda a través de ellos. El equipo ha descubierto que este barco estaba literalmente cosido. Hemos encontrado muchas cuerdas como esta. Utilizaban las cuerdas para unir todas las piezas. Así podían ensamblarlo todo sin usar clavos. La construcción y diseño del barco de Khufu aporta pruebas vitales sobre las técnicas que se usaron para ensamblar los barcos en esa época. Pero este era un barco ceremonial que probablemente el faraón nunca usó en el Nilo. ¿De verdad usaron cuerdas para ensamblar los cargueros que transportaban rocas tan pesadas? En Wadi al-Harf, Pierre Talet está buscando pistas que nos digan si Merer usó cuerdas para unir su barco de carga. Y Pierre cree que ha encontrado el sitio donde Merer guardaba su barco. Un conjunto de cuevas que se han mantenido intactas durante miles de años. Lo extraño aquí es que el sitio ha quedado completamente olvidado durante más de 4 milenios. Y es muy raro en Egipto empezar una excavación en un sitio totalmente desconocido. Hasta ahora, su equipo ha descubierto 31 cuevas. Se las conoce como galerías y están excavadas en las profundidades de la ladera. Merer usaba esta de aquí. Cuando excavamos esta galería, estaba totalmente llena de cerámicas con el nombre del equipo de Merer. Tiene unos 23 metros de largo y es una de las cuevas más largas que hay aquí. Su función principal era guardar los barcos y para eso se necesitaba una cueva muy seca para evitar la humedad. El equipo de Pierre ha descubierto fragmentos de los barcos que Merer guardó en estas cuevas. Y todo indica que sí utilizó cuerdas para unirlos. Esto es increíble porque hemos encontrado piezas de madera muy largas. Tenemos montones de cuerdas muy largas. También hemos descubierto que desmantelaban los barcos sacando las cuerdas que había entre las piezas de madera. Esto significa que Mohamed va a tener que utilizar solo cuerdas para hacer que todo el barco se mantenga unido. Volvamos a El Cairo. El equipo de Mohamed ahora sabe a lo que se enfrenta, pero ¿lograrán que su barco sea lo suficientemente consistente como para transportar una enorme roca? Tenemos unos 1000 agujeros que hacer. La cuerda mantendrá la estructura y la forma del casco. Y también le dará consistencia. El equipo ha pasado unos 5 kilómetros de cuerda en total a través de los agujeros cuidadosamente hechos en la madera. Después de meses planeando la construcción del carguero, por fin está listo. Pero ¿qué tipo de piedra cargaba Merer? El papiro de Merer revela que su carga era una roca muy especial. Piedra caliza blanca y brillante de la cantera de Tura. Pero ¿por qué necesitaban estos bloques blancos? ¿Y por qué transportaba Merer tantas de estas pesadas piedras cuando había muchas otras rocas en las canteras más cercanas a la pirámide? En Giza, Mark Lehner está investigando. Esta es la piedra caliza blanca, como la que Merer traía de Tura.
Es uno de los últimos ejemplares de este tipo de roca que queda aquí, en el centro de la base norte. La usaban para cubrir la parte externa de la pirámide, dejando las juntas tan unidas que apenas podías pasar la hoja de un cuchillo a través. Cuando la pirámide estuvo acabada, el paisaje tuvo que ser cegador. Seguro que hacía daño a la vista al mirarlo directamente. Lo que se ve a día de hoy no es una pirámide brillante como la que diseñaron los ingenieros de Khufu. Por desgracia, de los más de 920 metros de piedras de revestimiento, solo quedan 50 metros. En la Edad Media, los constructores saquearon las piedras de revestimiento. La pirámide, que ahora vemos, es lo que había detrás de estas piedras. Las piedras que se ven a día de hoy son piedras calizas de baja calidad, de una cantera cercana. Khufu solo podía acabar su pirámide en un tiempo récord tomando algunos atajos. Parecía que la pirámide se había construido apilando rocas. Pero Mark ha descubierto que esto está lejos de la realidad. Desde lejos, esto parece otro bloque más. Pero es una piedra angular sólida que los egipcios dejaron en el centro de la pirámide tras extraer el perímetro externo y nivelarlo. Los antiguos ingenieros dejaron una piedra angular debajo de la gran pirámide a modo de cimiento. Esto indica que los constructores tuvieron que arrastrar cientos de miles de toneladas de piedras hasta aquí. Pero esta solo era una de las medidas para ahorrar tiempo que ayudaron a los ingenieros de Khufu a construir la tumba a tiempo. Pensaron que no era necesario cortar y darles forma cuadrada a los bloques del centro de la pirámide y que los espacios entre ellos podían rellenarse con restos y mortero. Solo las pocas capas exteriores tendrían que tallarse laboriosamente a mano en forma de cuadrado para que las piedras calizas de Merer encajaran a la perfección. Y aquí, aferradas a la pirámide, tenemos estas piezas irregulares insertadas en grandes pegotes de mortero, solo para rellenar, se puede ver aquí. Aquí se ve el trabajo sucio de la pirámide. Lo que podía parecer una chapuza es en realidad otro secreto que ayudó a los egipcios a que esta monstruosa construcción fuera todo un éxito. Pero solo la brillante piedra caliza de Merer daría una apariencia perfecta a la pirámide. Por eso tenían que traerla de la lejana Tura. Pero ¿qué suponía el usar solo mano de obra para mover cantidades tan grandes de piedra? Usando el manuscrito de Merer como guía, el egiptólogo Abdel Kelani extraerá una piedra caliza de tamaño medio para usar como carga en la reconstrucción del barco. El descubrimiento del papiro de Merer es muy importante porque nos aporta información sobre la vida de los trabajadores, de cómo tallaban y separaban los bloques, y eso antes era imposible de entender. La cubierta de piedra caliza de la pirámide tenía que ser lo más perfecta posible. Es bastante importante hacer pequeñas grietas para ver que el color y la dureza están bien. Este es un buen sitio para cortar la piedra. A las afueras de El Cairo se sigue extrayendo a día de hoy la piedra caliza de Tura. Pero Adel y su equipo, liderado por Fatih Ali Salama, un cantero veterano, van a usar los métodos antiguos. Adel quiere cortar un bloque de 1,5 metros de largo, casi 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Pesará en torno a 2,5 toneladas. Esto es un cincel con el borde puntiagudo. Y es una de las muchas herramientas que los antiguos egipcios usaban. El sonido del martillo y el de este tipo de cinceles contra la piedra era música para los oídos de los trabajadores. Los mantenía activos. A Merer, este tipo de sonidos y escenas de extracción le serían muy familiares.
Los antiguos egipcios realizaban este trabajo agotador durante todo el año sin importar el calor extremo. Cualquier retraso en el suministro habría estancado la construcción de la pirámide. Primero, el equipo hace unos canales profundos para poder forjar los lados del bloque. Si observamos cómo eran las canteras en la antigüedad, vemos que más o menos tenían las mismas dimensiones. Son las mismas técnicas que se utilizan a día de hoy y las que se utilizaban antiguamente. Cuanto más profundas son las zanjas, más difícil es para los canteros llegar al fondo. Los trabajadores casi han acabado con esta primera parte de la zanja, pero tienen un problema. Las herramientas no llegan a la zona. Está lejos de su alcance. No pueden acercarse más para acabarlo desde aquí. Las pruebas descubiertas en las antiguas canteras indican que los constructores de la pirámide se encontraban con problemas similares y para solucionarlos ensanchaban los canales para poder llegar a más profundidad. Ahora los trabajadores tienen espacio suficiente para continuar usando sus herramientas y seguir trabajando en la zanja. Se necesitan 12 hombres trabajando durante 90 agotadores minutos para darle forma al bloque. La piedra está totalmente fuera por los lados, pero aún queda la parte de abajo, que es la más importante y también la más complicada de sacar. Si dañan la roca al cortarla, tendrán que empezar de cero. Usan cuñas para intentar extraer la roca del todo. Vale, se está rompiendo. Lo han logrado. Pero ahora tienen que hacer palanca para sacar el enorme bloque de la cantera y dejarlo en el suelo. El trabajo estará listo si la roca no está dañada. Merer habría rechazado cualquier roca dañada. Merer examinaría de cerca cada uno de los bloques. Miraría cada bloque al detalle antes de transportarlos a su barco, porque si no, esto podría suponerle un gran problema. Hoy ha sido Adel el que ha dado el visto bueno a este bloque y ahora servirá para la reconstrucción del barco de Merer. Pero ¿cuántos bloques de piedra como estos transportaría Merer en su barco? De vuelta a Wadi al-Harf, Pierre está buscando la respuesta en el diario de Merer. Tura es donde los egipcios buscaban excelentes bloques de piedra caliza. En el papiro aparecen registrados dos sitios, Tura del Sur y Tura del Norte. Resulta que extraían bloques de dos sitios diferentes. Creo que estaba todo perfectamente planeado para realizar un trabajo de lo más eficiente e impresionante. El papiro revela que Merer y su equipo navegaban río arriba hasta la cantera de Tura del Sur. Pasaban ahí 2 días cargando las piedras. Cada barco podía llevar 30 bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno. Merer alternaba entre Tura del Norte y del Sur cada 10 días. Para llevar 68.000 piedras calizas, se necesitarían 4 equipos como el de Merer, trabajando durante 25 años. Al cambiar de Tura del Norte a Tura del Sur, el supervisor Merer pretendía que los bloques estuviesen listos para embarcar lo más rápido posible. Era una cadena de producción enorme y eficiente
sin lugar a error o retrasos. Pero ¿cómo le irá a Mohamed con la reconstrucción de su barco? En el Cairo, Mohamed debe comprobar si su barco es hermético antes de pensar en cargar las rocas. Estoy nervioso. Ha llegado el día. Van a examinarlo todo en 5 minutos, cuando esté en el agua. La botadura de un barco tuvo que ser también un gran momento en la antigüedad. Merer vendría a ver la botadura de su barco para comprobar que todo estaba bien antes de la misión. El barco pesa unas 2,5 toneladas. Van a sacarlo de la grúa. Los antiguos egipcios ensamblaban sus barcos en la costa y los empujaban hacia el agua ayudados por rodillos de madera. No estoy seguro de si flotará o no. El barco aguanta el peso de las personas, pero Mohamed debe comprobar si el casco es resistente al agua. Pinta bien. Por ahora no hay agua dentro. Pero enseguida Mohamed se percata de un gran problema. Hay agua. La pregunta ahora es, ¿cuánta agua soportará el barco? Mohamed se está preocupando. Van a ver por dónde entra el agua para intentar pararlo. La mayoría del agua entra por la parte de en medio del barco. Pero hoy es su día de suerte. El agua ha hinchado las juntas y ahora el barco es resistente al agua. Es un truco que los antiguos egipcios conocían bien. A veces sumergían el barco entero. En tiempos de Merer, tenían que poner el barco en el agua y dejar que se hinchase. Es una fase muy importante para la impermeabilización. También ayuda con el amarre, porque las cuerdas se tensan y hacen que las tablas se junten. Por fin el barco está listo para la masiva carga. ¿Pero podrá con 2,5 toneladas de roca? Mohamed cree que Merer estaría satisfecho con los progresos. Lo que me resultó muy interesante fue ver cómo los científicos y los egiptólogos interpretaban los textos y también las pruebas directas, es decir, las tablas y demás fragmentos que encontraron. Creo que la interpretación se acerca mucho a la realidad. El descubrimiento del manuscrito de Merer, los canales ocultos y el gigantesco barco enterrado como ofrenda a Khufu han revelado por fin los secretos sobre cómo los antiguos egipcios construyeron realmente la Gran Pirámide. Puede que estemos en un desierto inhóspito, pero los arqueólogos están descubriendo que el agua y los barcos tuvieron un papel más importante de lo que nunca se ha imaginado. De hecho, Khufu usó el poder del Nilo para asegurarse de que sus trabajadores no se rendirían jamás. Pero en cuanto el equipo navega por el Nilo e intenta llevar la roca a la pirámide, descubren aún más sorpresas sobre cuánto costó construir la mayor tumba que el mundo haya visto. En el próximo episodio, resolvemos muchos más misterios. ¿Cómo controlaron los egipcios un barco con una carga rocosa tan pesada? ¡Hay agua! ¿Cómo pudo el faraón alimentar y hospedar a todos sus trabajadores en un desierto abrasador? Estamos en el lugar donde Merer y sus hombres pasaban la noche. ¿Y cómo pudieron transportar las gigantescas piedras por tierra solo con la fuerza del hombre? Se queda atascada.
La Gran Pirámide, la construcción más alta del mundo durante miles de años. Todo empezó con un objetivo: hacer una pirámide gigante que fuera perfecta. Nunca se había construido nada a esta escala. La Gran Pirámide no era solo una construcción, era donde el rey viviría para la eternidad. Durante 4.500 años, cómo se construyó esta enorme tumba ha sido un enigma. Para mí lo más fascinante es toda la infraestructura tras la construcción de la pirámide. Pero, ¿habrán podido los arqueólogos, gracias a los nuevos descubrimientos, resolver el misterio? Desde el diario de un obrero de la pirámide desenterrado tras miles de años, Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide. hasta un misterioso barco sepultado que están desenterrando ahora mismo en la pirámide, Este es el proyecto más importante no solo en Egipto, sino en el mundo entero. ¿podrán estas antiguas pistas y un novedoso experimento Aquí hay un poco de agua. ayudar a revivir los increíbles secretos de los egipcios? Está atascado. Y revelar cómo fue para las personas que vivieron y murieron construyendo el monumento más increíble que el mundo ha conocido? La meseta de Giza, hogar de un grupo de antiguas tumbas gigantes. La más antigua es la Gran Pirámide, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Se construyó para el poderoso faraón Khufu, que reclamaba la mayor tumba de la historia para transportarle al más allá. El enigma es cómo lograron los antiguos egipcios construir una estructura tan increíble en este implacable desierto, y cómo lo vivieron los miles de trabajadores que lograron lo imposible. ¿Podrá este impresionante descubrimiento darnos por fin las respuestas? El diario de un antiguo marinero llamado Merer. Los arqueólogos quieren descifrar sus escritos para usarlos en un fascinante experimento. ¿Cómo transportaba cientos de rocas gigantes desde una cantera lejana hasta la ubicación de la pirámide empleando únicamente la fuerza del hombre? Hasta ahora han cortado la roca y construido una barcaza. Pero ¿podrán llevar este bloque colosal a través del Nilo y tirar de él hasta la pirámide? A orillas del río, el arqueólogo Mohamed Abdelmajid y su equipo están planteando la mejor forma de subir la roca a bordo. A Merer le preocupaba el proceso de cargar la piedra en el barco. Pero tenía hombres habilidosos que calculaban dónde poner las piedras y cómo. Sin embargo, Mohamed ya se ha encontrado con el primer problema. Su equipo diseñó la barcaza de carga para transportar un bloque de tamaño medio, es decir, 2,5 toneladas. Este pesa 1 tonelada más. La roca es más grande de lo que pensábamos. Los preparativos no están muy bien organizados. El equipo tiene que tomar una difícil decisión. La barcaza podría hundirse por el exceso de peso. Sin embargo, Mohamed decide arriesgarse. La arqueóloga Claire Somalino se les ha unido en este momento crucial. Espero que no vuelque. Yo también. Cuando la carguen, Lo sabremos. lo sabremos. Los antiguos egipcios eran muy conscientes de la importancia de cargar el barco. La pesada carga tiene que estar repartida equitativamente sobre la superficie para evitar que vuelque. Si Mohamed se equivoca,
Su barcaza podría acabar volcando. Tienen que moverla, como sea, un poco a la izquierda, para que esté estable. El bloque con sobrepeso por fin está cargado. Parece que todo va bien. Pero de repente, un miembro del equipo ve un grave problema. Aquí hay un poco de agua. La parte superior del casco no es impermeable y la pesada roca la está hundiendo bajo el agua. El experimento parece estar abocado al fracaso. Mohamed y su equipo tienen que encontrar una solución rápidamente. ¿Pero cuál? Está claro que transportar una roca tan pesada por el agua fue un proceso arduo y peligroso para los antiguos egipcios. ¿Por qué estaba Khufu decidido a llevar a su mano de obra al límite para construir una estructura tan grande? En un antiguo cementerio, la egiptóloga Salima Ikran está investigando de dónde podría haber sacado Khufu la idea de una tumba con forma de pirámide gigante. ¿Y por qué era tan importante? Es un lugar fascinante, lleno de tumbas de oficiales de alto rango, organizadas en manzanas. De este modo puedes pasear por las calles y las tumbas hacen la función de hogares eternos para la élite del antiguo Egipto. Estas tumbas se conocen como mastabas y cubren cámaras mortuorias subterráneas. Durante 300 años las mastabas fueron la norma en lo que a tumbas se refiere, pero esto cambió alrededor del 2700 a.C. El faraón iba a ser enterrado en una gran mastaba y decidieron ampliarla. Así que apilaron una sobre otra, cada vez más pequeñas, hasta tener varios niveles. Los egipcios habían creado la primera pirámide de la historia, la pirámide escalonada de Saqqara. Una de las teorías es que la pirámide representa el monte de la creación, el primer monte de la tierra sobre el que se posó el dios Sol, y ahí empezó la creación. Es obvio que les importaba la creación y la recreación en el más allá, ya que sería donde el rey viviría eternamente. Esta nueva tumba, con una forma tan simbólica, era casi sinónimo de inmortalidad, y Khufu quería la mejor y la más grande. Con la Gran Pirámide se llevó esta idea al límite. Era el símbolo de estatus definitivo. Pero su exterior no fue el único reto de ingeniería al que tuvieron que enfrentarse. Esta pirámide es una de las construcciones más extraordinarias, no solo por su tamaño y volumen, sino también por su estructura interna, que es tremendamente complicada. La pirámide tenía un interior tan complicado porque era una cámara acorazada gigante. Si el cuerpo del faraón sufría algún daño o quedaba destruido, moriría en el más allá. Khufu esperaba que el impresionante tamaño de la pirámide disuadiese a los ladrones. Pero en el interior tomó más precauciones. Para mantener su cuerpo a salvo en la cámara del rey, los ingenieros antiguos idearon un elaborado mecanismo de bloqueo en la entrada. Primero, se dejó caer un conjunto de 3 pesados bloques de piedra con la ayuda de unas cuerdas. Después, se deslizaron unos bloques de granito a través de la gran galería para taponar el pasillo. Y para terminar, se bloqueó la entrada principal y se escondió debajo de una capa de piedras a modo de revestimiento. Una gran pirámide no era solo una construcción, no era solo una tumba, era algo mucho más complejo. Supone la culminación de un montón de procesos de pensamiento, de ingeniería e incluso pensamientos religiosos. El Estado consiguió reunir a suficientes personas, organizarlas y pagarlas para crear algo tan magnífico.
De vuelta al Nilo, Mohamed está descubriendo a qué se enfrentaron los antiguos egipcios al intentar hacer realidad el sueño de Khufu. Un solo bloque de la pirámide sobre su embarcación ya ha hecho que entre agua y ha empezado a hundirla. Sigue entrando agua. Con tanta agua la estabilidad va a verse afectada. El agua añade más peso a una barcaza que ya está demasiado cargada. Mohamed decide que tienen que parar para reducir el tamaño de la roca. El peso es mucho más de lo que puede aguantar la barcaza en cuestión de estabilidad. Pesa como 3,6 toneladas. Es mejor quitar 1 tonelada y dejarla en 2,6. La apuesta de Mohamed no ha resultado. El equipo tiene que volver a empezar. Para nosotros es más difícil porque desconocemos las técnicas exactas y está claro que no es algo que hagamos todos los días, así que no tenemos tanta experiencia como tenían ellos. Los arqueólogos creen que la embarcación de Merer debió estar excepcionalmente bien construida para poder cargar hasta 70 toneladas de piedra en cada viaje. A veces deseo soñar como hacían las cosas entonces, porque no es fácil rectificar. Así sería más sencillo. La única forma que tiene Mohamed de descubrir los métodos de Merer es por medio del ensayo y error. Pero todavía no sabe si la barcaza aguantará, incluso con una roca más pequeña. El experimento está sacando a la luz que Khufu no solo necesitaba mucha mano de obra, sino también una muy experimentada que supiera estas cosas. De modo que debía mantener a sus trabajadores sanos y motivados. ¿Cómo lo lograba en este desierto abrasador? Cerca de la Gran Pirámide, el arqueólogo Mark Lehner está intentando descubrir si de verdad cuidaban a los trabajadores por medio de sus alojamientos. Hay una concentración de cerámica desintegrada. Ha hecho tanto aire que los fragmentos están saliendo a la luz. El estilo de estos objetos le dice a Mark que datan de la época en la que se construyó la pirámide en Giza. Hemos documentado cientos de miles de trozos de cerámica, puede que hasta más de 1 millón. Nos pasa como a los aficionados a los coches. Con solo ver el parachoques saben que es un Chevrolet del 57. No hace falta ver el coche entero. Las ingentes cantidades de cerámica prueban que esta zona fue un gran asentamiento. Sin embargo, ¿era aquí donde vivían los trabajadores de la pirámide? ¿Estamos donde Merer y sus hombres pasaban la noche? Situamos una cuadrícula encima de toda la zona para mapearla y después decidimos dónde excavar hasta el nivel del suelo de las casas donde vivían y dormían. Mark ha delimitado aquí los cimientos de varios edificios y ha encontrado uno que cree que tiene el estilo adecuado para un alto cargo como Merer. Lo que hemos hecho ha sido enterrar los originales bajo una capa protectora de tierra y encima, exactamente en el mismo sitio, usando los mismos materiales para los ladrillos, hemos construido una réplica a cierta altura. Así podemos hacernos una idea de cómo se usaban los diferentes espacios. Mark cree que Merer vivía con un lujo relativo. Esto es la sala de estar principal. Y desde esta misma estancia central también se accede a su dormitorio. Esta es una plataforma para dormir bastante grande. Es lo suficientemente larga para que un oficial de estatura media como yo se tumbe. Sin embargo, estas casas eran demasiado grandes para los trabajadores que estaban a las órdenes de Merer. Mark quiere descubrir dónde se alojaban los trabajadores.
Alrededor de cada uno de estos complejos de casas se esperaba encontrar casas más pequeñas para los subordinados. Encontramos algunas, pero en el centro del yacimiento hemos encontrado algo muy distinto. Mark ha desenterrado el trazado de un edificio de 35 metros de largo. Tiene el tamaño perfecto para alojar a 40 personas. El número de trabajadores que probablemente tuviese Merer en su equipo. Las gruesas paredes soportan arcos y un tejado plano. Unos al lado de otros. Estos bloques de barracones eran una forma efectiva de albergar un gran número de trabajadores. Esta estructura estuvo en uso en la época inmediatamente posterior a Khufu, pero él también se aseguró de que los trabajadores estuviesen bien cuidados, y para ello construyó una ciudad grande y moderna como esta. Este sitio tenía una densidad de población nunca vista en ninguna otra parte de Egipto, en ningún pueblo o ciudad de la época. Sin embargo, proporcionar alojamientos adecuados a esta escala era solo una parte del problema de Khufu. La inmensa cantidad de mano de obra trabajaba mucho y también necesitaba comer. ¿Cómo logró Khufu alimentar a miles de bocas hambrientas en este despiadado desierto? En un laboratorio en las inmediaciones de la pirámide, la arqueóloga Claire Maleson está buscando pruebas en objetos y basura que dejaron atrás los trabajadores de la pirámide hace miles de años. Podría haber hasta 50 artículos por caja, diminutas piezas de restos de la vida diaria. ¿Puede descubrir lo que comían los trabajadores de Khufu? Estas son algunas muestras de ceniza del interior de una de las casas de la ciudad. Las plantas se conservan cuando están carbonizadas, así que podemos identificar qué planta es solo por la forma. El trigo era el cultivo más importante, con él hacían el pan. Para dar de comer solo a los que vivían en la zona de los barracones, harían falta más de 200 rebanadas de pan cada día. Hacían falta cerca de 200 personas moliendo grano para proporcionar la harina necesaria para esas panaderías y unos 400 granjeros diferentes produciendo grano para alimentar la ciudad durante un año. Khufu probablemente diese pan fresco todos los días a sus miles de trabajadores. Esto supondría una producción a escala masiva en la pirámide. Y Claire ha encontrado pruebas en la ciudad de los trabajadores. Tenemos varios tamaños de moldes de pan. El molde en sí pesa como 7 kilos, así que imagínatelo también lleno de pan. Es bastante pesado. Tenemos cientos de estos y cientos de miles de fragmentos. Todas esas pistas sugieren que los constructores como Merer y sus hombres habrían estado bien atendidos. Unas buenas condiciones de vida eran primordiales para asegurar el éxito de la Gran Pirámide. Otra forma que tenía Khufu de controlar y retener a su gran mano de obra era dividirlos en grupos separados, cada uno con su propio propósito e identidad. A 250 kilómetros en Wadi al-Harf se desenterró el increíble diario de Merer. El arqueólogo Pierre Talet está descifrando este extraordinario documento. Este papiro es el único relato de primera mano que se ha encontrado acerca de la construcción de la Gran Pirámide. Pierre lo está usando para encontrar detalles acerca de cómo Khufu organizaba a su mano de obra y ha encontrado nuevas pruebas sobre el equipo dirigido por Merer. Merer era el jefe de un pequeño grupo de cerca de 40 hombres. Solo era una sección de un equipo más grande. Sin embargo, la organización del trabajo que vemos es exactamente la misma que en la construcción de la Gran Pirámide de Khufu. Pierre ha averiguado que el hombre a cargo de toda la operación durante la época de Merer se llamaba Anjaf. Y era medio hermano del propio faraón. Anjaf dividió la extensa mano de obra de Khufu en files o clanes de 40 hombres. Merer era simplemente el líder de una de esas files. 4 files formaban una cuadrilla de 160 trabajadores especializados.
y hacían falta muchas de estas cuadrillas para componer una mano de obra que se estima en al menos 2000 hombres para construir la pirámide. Cada equipo que trabajaba allí tenía papeles concretos en la construcción o el transporte. Hay una división del trabajo muy exacta. Creo que todo está perfectamente planeado y calculado para la construcción de la pirámide. Pierre ha hecho otro increíble descubrimiento en Wadi al-Harf, que revela que cada file de hombres tenía su propia identidad y propósito. La pista está pintada en unas piezas de cerámica que pertenecieron a Merer y a sus hombres. La mayoría de esta cerámica estaba grabada con una fórmula que proporciona el nombre del equipo que la usaba. El recipiente nos dice que la file de Merer se llamaba Los Seguidores del Barco, cuyo nombre estaba en la serpiente de su mascarón de proa. Estos fragmentos mencionan el nombre del equipo de Merer y puedes hasta imaginarte al propio Merer usando esta jarra. El grupo de Pierre está descubriendo nombres de equipos en objetos encontrados por todo el yacimiento. Hasta ahora han encontrado los nombres de 6 files diferentes. Al dotar a cada file de una clara identidad, Khufu pudo haber creado un sentido del orgullo y de la competitividad entre los grupos de trabajadores profesionales. Y Pierre cree que ha encontrado más pruebas que demuestran que poner nombre a los equipos era imprescindible para la construcción de la pirámide, ya que responsabilizaba de su trabajo a los trabajadores como Merer. Aquí se ve la forma de un león. Se ve la cabeza del león y una inscripción con el nombre del equipo. Pierre ha descubierto que grandes piedras desenterradas aquí en Wadi al-Harf tienen grabado el nombre de la file responsable de moverlas. Cuando un equipo se hacía cargo de un bloque, le pintaban su nombre con tinta roja. Todos los grandes bloques que vemos aquí están grabados con una marca de control. Es una forma de controlar el trabajo de un equipo. Son las mismas marcas que hay en la pirámide de Giza. Dividir la mano de obra en equipos con nombre permitía a los supervisores llevar un control estricto y asegurarse de que la pirámide se terminase a tiempo. De nuevo en la orilla del río, Mohamed Abdelmajid está intentando recrear las tareas concretas asignadas a Merer y a su file. Tiene que cargar una roca de 2,5 toneladas en su reconstrucción de una barcaza. El equipo ya lo intentó con una roca más grande, pero casi hunden la embarcación. Ahora van a quitar 1 tonelada para ver si la barcaza puede con el bloque. Es el único que tienen. Si el cantero Fatih lo daña, supondrá el fin del experimento. Ya pesa cerca de 2,6 toneladas. La volveremos a subir al barco para comprobar otra vez la estabilidad. El equipo debe estar atento a las filtraciones de agua, señal de que el bloque pesa demasiado. No hay tanta agua como la primera vez. Tiene buena pinta. La barcaza está soportando la presión, pero antes de que el equipo zarpe, hay una última cosa que Claire quiere hacer. Sabemos que en la época de Merer, a veces las barcazas tenían mascarones de proa. Así que vamos a divertirnos un poco poniendo tallas de cobras para que este se parezca más al antiguo barco de Merer. La nave de Mohamed por fin está lista para zarpar.
Pero ¿cuánto duraba el viaje de Merer y cómo lograban sus hombres controlar la embarcación? En Wadi al-Harf, Pierre está buscando respuestas sobre el viaje de Merer entre las canteras de piedra de Tura y la pirámide de Giza. Los registros nos dan una idea bastante precisa del tiempo necesario para ir desde Tura a la zona de Giza. Lo que deducimos de todos los registros que tenemos es que recorrerían cerca de 20 kilómetros diarios. Es un buen ritmo para una barcaza con una carga tan pesada. ¿Cómo lo conseguían? Merer explica que la cantera elegida estaba río arriba de la pirámide, de modo que cuando su barcaza iba cargada, su equipo podía remar aprovechando la corriente del Nilo para coger velocidad. Una vez habían desembarcado la pesada carga, podían depender del viento para que ayudara a impulsar la nave más ligera en contra de la corriente hacia la cantera. Según los papiros, esta estrategia suponía que Merer podía transportar 200 bloques cada mes. Pero si no hacía viento, Merer y su equipo solo podían depender de sí mismos. A veces pasa algo inesperado, y es cuando los papiros son más interesantes. Un día no hacía viento, así que se vieron obligados a remolcar ellos las barcazas, de modo que las cosas no siempre les salían como querían. En el río Nilo, el equipo está listo para partir. Van a intentar transportar la roca a través del río para ver si descubren cómo Merer controlaba su nave. Parece que les cuesta trabajo remar. El equipo de novatos tiene problemas de inmediato para mantener estable la barcaza mientras tratan de maniobrar. Tenemos un problema con las olas. El lado de babor está más bajo que el de estribor. El balanceo de la barcaza ha hecho que el pesado bloque de caliza se deslice. El bloque se ha movido un poco hacia babor y por eso tenemos esta inclinación. No es la situación ideal. Si la piedra se sigue moviendo, la barcaza podría volcar. La tripulación debe controlar la nave y rápido. Pronto se dan cuenta de que luchar contra la corriente del Nilo solo empeora las cosas. Así que deciden imitar a los antiguos egipcios y remar con la corriente. La tripulación usa timones en la parte posterior de la nave y remos en los laterales para impulsar y dirigir la barcaza gradualmente hasta la lejana orilla. Los remeros están divirtiendo ahora con la barcaza. Es una experiencia nueva para ellos. Me parece que vamos bien. 4.500 años después de que Merer transportara bloques de piedra a través del Nilo, el equipo de Mohamed ha recreado con éxito parte del viaje. Se han dado cuenta de que los antiguos egipcios evitaban luchar contra el Nilo siempre que les fuese posible. En su lugar, aprovechaban su poderosa corriente para ayudar a transportar su pesada carga con una eficacia increíble. Creo que Merer estaría orgulloso de los resultados de su trabajo. Estaba haciendo algo para el rey, que para ellos era algo muy importante. ¿Qué opinas? Está claro que navegar era un trabajo difícil. El trabajo no era fácil. No tenemos más remedio que admitirlo. La parte de Mohamed en el experimento ya ha terminado. Pero todavía queda la etapa más difícil del viaje de los bloques. Con otro equipo, tiene que arrastrar la piedra desde el puerto hasta la pirámide, empleando solo mano de obra.
Llevar rocas suficientes hasta la pirámide era solo uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Khufu. Su ejército de trabajadores necesitaba miles de herramientas para llevar a cabo su trabajo. ¿De dónde sacaban tanta materia prima? En el antiguo centro de abastecimiento de Wadi al-Harf, Pierre Talet busca respuestas. Los trabajadores acaban de encontrar una herramienta que parece excepcionalmente bien conservada dentro de una de las galerías. Yo todavía no la he visto. La están sacando de la arena ahora mismo. Pues tiene forma de hoja. En realidad parece una daga pequeña. Está un poco rota. No creo que esté entera. La hoja está completa, pero la otra parte está rota. De hecho, ya nadie espera encontrar esta clase de cuchillos de cobre en esta zona. No. El cobre no es tan común porque era muy preciado. Los profesionales necesitaban cinceles de cobre para poder cortar y tallar los bloques de forma limpia y eficiente. Pero los antiguos egipcios tenían un problema. Las minas cercanas al monumento no podían producir las grandes cantidades que se necesitaban, de modo que tuvieron que buscar el cobre en otra parte. Pierre cree que ha descubierto cómo resolvieron este problema los constructores. Vamos a la playa del Golfo de Suez, en el Mar Rojo. Allí hemos descubierto algo asombroso. A 6 kilómetros de la excavación principal, Pierre ha desenterrado algo increíble: las ruinas de un antiguo rompeolas. Esta estructura es uno de los secretos que finalmente revelan cómo llegaron los egipcios a construir a esa escala. Estos bloques son parte del rompeolas. Estaba muy bien hecho porque ha sido lo suficientemente resistente como para mantenerse en pie al menos 4 milenios tras su construcción. También se puede ver su parte sumergida si miras de cerca. El equipo de Pierre ha delimitado el rompeolas con la marea baja y han descubierto que se extiende 200 metros hacia el mar en forma de L. En el fondo del puerto también encontramos unas 25 anclas. Este es el puerto artificial más antiguo que se ha encontrado en todo el mundo. El puerto se construyó para que fuese lo bastante grande como para proteger una gran flota de barcos de carga que navegarían a través del Mar Rojo. Las mayores minas de cobre que los egipcios de la época podrían explotar estaban en el Sinaí. Este puerto probablemente se usaba solo para traer el cobre para las herramientas, para la construcción de la pirámide. Los papiros de Merer revelan más cosas. Al descifrar los jeroglíficos, se puede leer que las importaciones de cobre solo eran la punta del iceberg. Construir la pirámide era una empresa tan grande que se necesitaba una amplia red de transportes para hacer llegar todo el material al monumento. El proyecto de la pirámide fue un asunto verdaderamente internacional que cambiaría Egipto para siempre. La comida para los trabajadores se cosechaba en el delta del Nilo. La madera para construir barcos era del Líbano, 600 kilómetros más al norte. La piedra caliza para el revestimiento de la pirámide procede de Tura y el granito para las cámaras interiores de Asuán, al sur. Podemos hacernos una idea de la importancia del Estado en la época, que organizaba al milímetro toda la materia prima para los trabajadores. El país entero trabajaba para el proyecto de construcción de la Gran Pirámide de Khufu. Pero no fueron Khufu y su pirámide los únicos beneficiarios de esta nueva infraestructura enorme. Este gran proyecto de construcción transformó la nación. Abrió el país como nunca antes. En Giza, la arqueóloga Claire Maleson investiga cómo.
La gente habla de cómo se construyó físicamente la pirámide. Para mí es la infraestructura que hubo detrás de la construcción lo verdaderamente interesante. Supone que cientos de personas de todo Egipto y de fuera de Egipto tuvieron algo que ver de una forma u otra en la construcción de la pirámide. Y no solo llegaban personas al país, también llegaban bienes de lujo, como el aceite de oliva. Tenemos varios fragmentos, varios ejemplos de cerámica del yacimiento, que es típica del Levante, cerca del Líbano moderno. Y lo más importante es que se usara para transportar aceite. Hay una teoría que dice que las marcas eran para que no se te resbalara al sujetarlo. La vida estaba cambiando para los egipcios, sobre todo en el ajetreado puerto de la pirámide, donde llegaban muchos bienes como estos. El arqueólogo Mark Lehner investiga dónde atracaba Merer con su carga de bloques de piedra. Era un puerto abarrotado, bullicioso y ajetreado. Por medio de esta infraestructura de transporte marítimo, llegaba cedro del Líbano, cobre del Sinaí, yeso de Fayún y gente de todo Egipto. ¿Y en qué parte de este floreciente puerto descargaban los bloques de roca caliza los trabajadores como Merer? El mejor sitio que hay en la meseta de Giza para que Merer y sus hombres descargaran sus rocas y las subieran hasta la pirámide de Khufu sería la zona que ahora está justo delante de la Esfinge. Hay una rampa natural. De hecho, el camino actual que lleva de la Esfinge a la pirámide de Khufu sigue esa misma cuesta. Mark ha encontrado la ruta. Pero, ¿cómo acarreaban los constructores de la pirámide los bloques medio kilómetro cuesta arriba empleando solo la fuerza bruta? El arqueólogo Adel Kelani quiere resolver este enigma recreando este recorrido. Los trabajadores se están preparando para subir el bloque al trineo. Hace falta una madera fuerte. Está hecho de madera de acacia. La acacia es muy resistente y se usaba mucho en la antigüedad porque era fácil de encontrar por todo el valle del Nilo y podía transportar muchas piedras pesadas. Comprueban que la cuerda sea lo bastante fuerte y que esté bien sujeta al trineo. Se ve que es muy robusta y también muy larga. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque pesa mucho. El equipo de Adel retira todas las piedras del camino que podrían entorpecer el paso del trineo. Ha reunido a 40 trabajadores para que tiren del bloque cuesta arriba. Los hombres ya están listos para empezar la última etapa. De verdad que es muy, pero que muy pesada. Está atascada. Esto es lo que pasa cuando intentas tirar de una piedra muy pesada con una cuerda como esta. Las cuerdas no son lo bastante fuertes como para tirar del trineo cuesta arriba por la gruesa arena. ¿Cuál era el secreto de los antiguos egipcios? La respuesta puede encontrarse en algo que escribió Merer hace 4500 años. En Wadi al-Harf, Pierre Talet lo está investigando. Aquí aparece la palabra secha, que significa tirar. Y esta es la palabra piedra, que vuelve a salir aquí. Tirar de piedras. En esta parte del texto, el pobre Merer tiene que hacer algo que no es su trabajo. El medio hermano del faraón le ha ordenado subir bloques a la pirámide antes de permitirle volver a su trabajo en Tura.
Pierre busca en otras zonas del yacimiento pistas que puedan aportar información acerca de cómo Merer y su equipo movieron los bloques. Y ha encontrado algo sorprendente en las cuevas, conocidas como galerías. Lo más excepcional de esta parte de Wadi al-Harf es que encontramos cosas que no se dan en ninguna otra parte de Egipto, como unos raíles de madera que se usaron para mover este bloque. Lo más excepcional es que los tablones se hayan conservado. Nos da una idea general de las técnicas con las que trabajaban los egipcios de la época. Este revelador descubrimiento nos aporta las pruebas más claras de que los egipcios usaban raíles para transportar los bloques por tierra. De nuevo en Giza, Adel Kelani y sus hombres también han decidido usar raíles de madera. Va a ser muy interesante probarlo. Es muy difícil de creer hasta que lo compruebas. Adel ha decidido poner rodillos entre los raíles y el trineo. Tenemos pruebas de que usaban rodillos. Han encontrado algunos parecidos a estos en las canteras de Tura. Ahora que hemos cambiado la forma de tirar los bloques, vamos muy rápido. Ese sonido es el mismo que hacían los trabajadores de la época. Significa que están trabajando bien y que están muy contentos. Van moviendo las piedras muy rápido. Está muy claro que estas eran las técnicas que se usaban en tiempos de los antiguos egipcios. El experimento de Adel ha confirmado que los raíles y rodillos pudieron ser uno de los secretos de los egipcios para construir esta increíble estructura. Sin embargo, llevar el bloque hasta la pirámide no era el último de los desafíos. El siguiente trabajo depende más de la precisión que de la fuerza bruta. Adel debe tallar el bloque y darle la inclinación exacta de la Gran Pirámide, 51,8 grados. A los antiguos egipcios se les daban muy bien las matemáticas, incluyendo los ángulos que usaban para esta clase de megaestructuras. Los ingenieros antiguos descubrieron que solo necesitaban dos medidas: una distancia horizontal de 11 unidades y una vertical de 14 unidades. Al unirlas, dan como resultado un ángulo de 51,8 grados. Los antiguos constructores tenían que tallar estas piedras del revestimiento exterior con mucho cuidado. Un solo error y el bloque no serviría para nada. Merer y su equipo estarían muy decepcionados si se rompiese. Tardaban bastante en extraer y transportar los bloques. Pero si alguien se equivocaba en el último paso, destrozando el bloque, todo su trabajo no habría servido para nada. Mientras Adel talla con cuidado la piedra del revestimiento en un cementerio al otro lado de la pirámide, Mark Lehner intenta determinar cómo lograron los antiguos egipcios poner las enormes piedras en el sitio que les correspondía en la pirámide. Aquí hay una rampa que puede estar relacionada con la construcción de esta mastaba y está hecha de lo más común que había aquí: restos de caliza de tallar los bloques. Una rampa como esta habría servido perfectamente para subir las piedras a la parte más alta de la mastaba, pero imaginad una rampa recta para subir los bloques a la cima de la Gran Pirámide de Khufu. Una rampa recta serviría para el primer tercio de la pirámide. Y eso supondría 2/3 del total de bloques utilizados en toda la estructura. Sin embargo, a partir de ahí, una rampa recta sería demasiado larga. Algunos arqueólogos creen que los trabajadores apilaron materiales a los lados de la pirámide y
Y encima construyeron una rampa en espiral que permitiese a los trabajadores transportar los bloques y las piedras para el revestimiento hasta la cima a 140 metros de alto. Estas piedras del revestimiento van disminuyendo de tamaño a medida que se sube. Las de la parte de abajo pesan entre 15 y 17 toneladas, pero las del revestimiento de la parte de arriba son tan pequeñas que casi podría llevarlas un solo hombre. De vuelta en la base de la pirámide, Adel Kelani ha descubierto que tallar cada bloque fue una tarea ardua y laboriosa. En realidad me sorprendió, porque para darle esta forma hemos tardado más de 3 horas. Se tarda más que en extraer el bloque entero de la cantera. Como en la antigüedad, la última parte del trabajo es darle a la piedra del revestimiento su apariencia inmaculada. La caliza es bonita si se pule. Bien pulida tiene un brillo cristalino. Las herramientas principales para pulir son arena y arenisca. Solo tienes que mover la piedra así con la arena. Primero tienes que quitar la arena para poder ver la superficie, y se ve que está muy suave. Estas relucientes piedras blancas fueron el último capítulo en la historia de la construcción de la Gran Pirámide. Recién terminada, la pirámide no se parecía a la que vemos hoy. Su revestimiento consistía en 68.000 bloques tan bien ajustados entre sí que las juntas eran casi invisibles. Los constructores de Khufu habían creado la infraestructura más alta y pesada de la Tierra. Pero para conseguirlo, tuvieron que crear mucho más que solo una pirámide. Habían diseñado un inmenso puerto artificial para importar bienes y una sofisticada ciudad para su tremendamente organizada mano de obra. El paisaje se transformó para siempre, igual que la sociedad. Creó un nuevo sistema operativo para el antiguo Egipto. Y todo empezó con la tarea de construir una pirámide gigante que fuese perfecta. El misterio de cómo los antiguos egipcios hicieron la pirámide perfecta sigue revelándose. A través del increíble descubrimiento de Wadi al-Harf, donde Pierre ha descifrado el diario perdido de Merer, descubriendo así muchas de las técnicas de construcción de Khufu. Merer había caído por completo en el olvido, pero ha vuelto a la vida a través de los papiros que pudimos descifrar. Hemos encontrado muchas cosas fascinantes aquí y espero poder seguir trabajando aquí muchos más años. La obra de Pierre ha ofrecido a los arqueólogos como Mark Lehner una visión sin precedentes de la vida de hace 4.500 años. Muchísimas veces he deseado observar las pirámides y poder ver cómo eran cuando se construyeron. Y los papiros de Merer nos han dado lo más parecido que hay. Al hacer las conexiones entre la pirámide, el puerto y la ciudad de los trabajadores, los arqueólogos sacan a la luz el verdadero logro de los antiguos egipcios. Una vez pusieron en marcha todos estos sistemas e infraestructuras, no hubo vuelta atrás. Se volvieron más importantes que la propia pirámide y marcaron el rumbo de la civilización egipcia durante los 2 o 3 milenios siguientes.